Usted puede reconocer que el IBU es alto. Totalmente. Es casi confiscatorio. Definitivamente. O sea, entre lo que tú pagas el IBU y te vas a comer y pagas el IBU más la propina, te clavaron el ticket. Y la contribución son ingresos. Puedo coincidir. Puedo coincidirle que tanto en el IBU como en la contribución sobre ingresos y en este caso que como estábamos hablando hace unos minutos, el arbitrio de vehículos de motor son tasas y escalas que necesitan revisarse. Primer round. Y con nosotros aquí en vivo el secretario de Hacienda de Puerto Rico, Ángel Pantoja. ¿Cómo está, secretario? Muy buenos días. Gracias por la oportunidad. Gracias por estar aquí con nosotros. Esta semana estuvo haciendo el viernes, ¿verdad? Hizo un anuncio con la gobernadora. Sí, un beneficio por retención de empleados. Ok. De estos patronos que... Vamos a hablar a los patronos que nos están escuchando. Básicamente ahora. Son patronos que retuvieron empleados durante las emergencias ocurridas durante el año 2020, ya sea terremotos, entiendo la tormenta Isaías y unas inundaciones que ocurrieron en el municipio de Arecibo. Uh-huh. Son alrededor de 34 municipios cuyos negocios que estén ubicados en esos municipios se van a ver beneficiados, los patronos, y básicamente es un crédito reembolsable que se les ofrece por haber continuado pagando salarios a pesar de que no estaban rindiendo a pesar de que servicio. Sus operaciones se vieron interrumpidas. Ok. ¿Y ustedes tienen un estimado de cuántas personas pueden ser esas? Sí, aproximadamente son unos 10.426 patronos que pudieran, a base de los récords que tenemos en el departamento, pudieran verse beneficiadas de este programa. De esos 10.426 patronos, tenemos en récord que potencialmente pudieran reclamar, en cuanto a empleados se refiere, unos 470,000. Okay. Es importante hacer la distinción de que cuando se habla de salarios pagados, pues obviamente todo el mundo sabe que esos salarios se reportan en una W2. Claro. Pero el criterio para fines del programa, cualificar para el programa, es que antes de que ocurra el evento, pues el día inmediatamente antes de que ocurriese el evento y hasta al menos 150 días después de haber ocurrido el evento, pues ese empleado continuara trabajando. Pero ese es un patrono que fue de su buena voluntad continuó pagándole. Correcto. Y el criterio es que haya continuado pagando esos salarios hasta que haya reanudado sus operaciones 100% o que haya transcurrido 150 días luego del evento, lo que ocurra primero. Uh-huh. Así que hay que hacer esa distinción porque los salarios pagados que según surgen de una W2 pues recogen el año completo. Claro. Y no necesariamente pues pueden caer en ese periodo que finalmente va a ser elegible. Hay que establecer entonces el periodo en que ocurrió y que sea a consecuencia de esos eventos en particular. ¿Y cómo solicitan? Es a través de Suri, totalmente electrónico. La información que se está solicitando para fines de validar que en efecto esos empleados es básicamente una certificación, pero mucha de la información ya obra en los récords del departamento, ya sea la W2 o estas planillas trimestrales que los patronos vienen obligados a rendir, tanto al Departamento de Hacienda como al Departamento del Trabajo, y es totalmente electrónico, a través de Suri. ¿Y la caja de Hacienda cómo está? La caja de Hacienda. La caja, ahora mismo el balance ronda en los 10.400 millones de dólares. Eso es bueno. Chavo. Eso es muy bueno. Eso es muy bueno. O sea, que hay cash flow para manejar el... Sí, y eso se compone de distintos renglones y distintos gastos que están dirigidos a esos fondos, ya sea gastos operacionales, reservas, obligaciones del plan de ajuste. Así que, pues sí, 10.400 millones es el balance ahora mismo en caja. Entonces hay chavos para hacerle justicia contributiva a la clase media. Ese es el trabajo que está haciendo el trabajo que está haciendo el comité. ¿De cuánto es el sobrante que se proyecta para este año fiscal? Ahora mismo los recaudos al cierre del mes de mayo estamos alrededor de 260 millones en exceso de la proyección. Ya. En exceso de la proyección. Por encima de la proyección. Uh-huh. No veo ninguna razón por la cual al cierre del año fiscal pues tengamos problemas en llegar a la proyección igualmente. 260. Ahora al cierre del mes de mayo 260 por encima de la proyección. ¿Cuál es el total del sobrante? 260 por encima de la proyección, okay. Sí. Uh-huh. Ese comité que usted habla que está evaluando la reforma contributiva, ¿tiene un deadline? ¿Tiene un término fijo para emitir un informe? Bueno, ese comité durante estos primeros 6 meses pues ya se ha presentado legislación. Okay. Son legislaciones que han sido objetivos bien específicos que estableció el plan de gobierno de la gobernadora. Sí tenemos la encomienda de en las próximas sesiones legislativas pues presentar cambios al sistema contributivo más específicos, ya sea reducciones en tasa o revisiones a los regímenes de impuestos al consumo, particularmente
y fue una encomienda de la gobernadora en una mesa redonda que tuvimos con el sector privado sobre el impacto de los aranceles en ciertas industrias. Por ejemplo, una revisión, una evaluación de qué se pudiera hacer en el régimen de arbitrio sobre vehículos de motor. Y esa es una discusión que se está teniendo y se están evaluando escenarios. Eso es un primer paso. Un primer paso es un área muy específica. Pero aquí hemos hablado, y de hecho cuando lo tuvimos aquí la primera vez, usted también nos habló de que, bueno, que sí, obviamente la meta es trabajar con las tasas contributivas, ¿verdad? Hacer una reformulación de ellas, de los brackets, los benditos brackets. Eso está en pie. Sí. En el caso de contribución sobre ingresos, por ejemplo, igual en el caso de vehículos de motor, no se revisan hace más de una década las escalas contributivas. Una persona que hoy genera $62,000 de ingresos al año, está al 33%. Y yo creo que es hora de reducir esa tasa marginal y quizás revisar esos brackets y actualizarlos a la realidad de hoy. $62,500 en el 2013-2014, no son $62,000 en el 2025. Yo creo que eso es uno de los objetivos principales en cuanto a reducciones en tasa se refiere. ¿Será posible bajar los arbitrios de los vehículos? Esa es la discusión que se está teniendo. Estamos evaluando escenarios de cuál pudiera ser esa revisión. Ciertamente, en cuanto a recaudo se refiere, y esto es parte de la consideración. Son 600 millones, ¿no? Son como 600, 700 millones de dólares. Ciertamente hay que velar porque esa neutralidad fiscal se mantenga, y neutralidad fiscal no significa una reducción de un impuesto e imponer otro impuesto por otro lado. Puede haber un ejercicio de recorte en el gasto gubernamental para lograr esa neutralidad. Y esa es parte del trabajo que se está haciendo en esa revisión. ¿Cómo va eso? O sea, ¿han logrado ustedes identificar de dónde por dónde podrían ir para amortiguar ese impacto? Sí, yo empecé reuniéndome con los gremios del sector privado, que tienen una participación activa en y un conocimiento directo de las operaciones de esta industria. Y hay unas sugerencias que han presentado de qué tipo de revisión o modificación se puede hacer al régimen. Y es una cuestión ahora de tomar eso y hacer los estimados a base de la información que igualmente ellos comparten, porque son los que tienen la información directa de la operación de la industria, y hacer los modelajes y los escenarios para fines de presentar. Pero 600 millones es lo que supone el total. Esos son los recaudos de arbitrios de vehículos de motor. Digamos, si te tomo el año fiscal anterior, fueron $700 millones que se recaudaron. Pero no estaremos hablando de una eliminación total, o sea, estaremos hablando de una reducción. Exacto, es escenario. ¿Hasta dónde podríamos llegar? ¿Hasta dónde ustedes creen que pueden bajar esos 700 millones? Bueno, ahora mismo la tasa, un vehículo, la tasa más alta en un vehículo de motor, pues puede rondar sobre el 30%. Y es a base de unas escalas que se establecen en la ley, pero ciertamente de las conversaciones que hemos tenido y la evaluación que hemos visto, esas escalas que son a base del precio del vehículo de motor, pues no se ajustan a la realidad de hoy, porque las primeras escalas empiezan en unos vehículos cuyo precio ronda los $7,000, $10,000. Hoy, un vehículo nuevo, $7,000, $10,000, eso no existe. Eso no existe, obvio. Así que es una cuestión de recalibrar esas tasas o verificar qué tipo de modificación al impuesto en sí se puede hacer. Por eso, pero mirándolo global, de manera global, de esos 600, 700 millones de dólares, ¿cuánto ustedes creen que pueden reducir, ¿verdad? Ese ingreso al Estado anual? Es que de la manera que yo no lo están calculando así. El approach en buen español es no necesariamente una meta de hasta dónde puedo reducir, sino ver de qué manera se puede actualizar y recalibrar las tasas contributivas a base de los precios de hoy en día de los vehículos de motor. Estamos hablando con el secretario de Hacienda, Ángel Pantoja. Le pregunto, he escuchado, y lo he escuchado curiosamente varias veces la semana pasada, al exsecretario de Hacienda decir que tiene el equipo económico de la gobernadora arreguindado del pecho. Dice que es absurdo y que están gastando dinero público de manera demasiado acelerada. ¿Usted qué responde a eso? Bueno, mi respuesta a eso diría que si miramos el presupuesto... Paquito Pareja era su jefe hasta el otro día. Si vemos el presupuesto de que se está discutiendo y está en proceso de ser certificado, no es tan distinto al presupuesto del año anterior.
¿Y el gasto? y ¿Es en- el mismo nivel de gasto? ¿El mismo ritmo el presupuesto de de gasto? gasto. El presupuesto de gasto, ok. no es tan distinto al del año anterior. Ujú. Y ciertamente, tanto los ingresos como el presupuesto en los pasados 4 o 5 años, pues han aumentado. Sí se ha visto una actividad económica que ha producido, que ha resultado en que los ingresos que se han visto al Fondo General, pues todos los años pues, han ido en incremento. Ujú. El año pasado se ingresaron sobre 13.500 millones de dólares. Y si miramos también los estados financieros dentro del contexto del presupuesto, la realidad es que en cuanto al ingresos versus gastos, el Estado nunca se ha gastado más de lo que ingresa. Ujú. Puedo entender una preocupación de si el presupuesto está balanceado o no, Ujú. si es un presupuesto que se ajuste a las necesidades del Estado, pero ciertamente no es tan distinto al presupuesto que se aprobó el año anterior y yo creo que pues el comportamiento que estamos viendo en los ingresos pues va a producir unos resultados similares. ¿El presupuesto está balanceado? Es que se está O eso depende de quién le pregunte. bueno, es que el presupuesto balanceado significa que no te gastes más de lo que ingresaste. Claro. Y ciertamente el presupuesto tanto de gasto como de ingreso a este momento pues se está haciendo a base de las proyecciones, de cómo estamos viendo los estimados de gasto. Y yo creo que al igual que como este año que vamos a estar en exceso de las proyecciones, igual no nos estamos gastando más de lo que se ingresó. Es una cuestión de asegurar que el presupuesto esté balanceado en su ejecución. Ujú. El IBU, ¿se puede bajar? En estos momentos el comité No. no está contemplando una reducción al IVA. No. Me lo has preguntado antes. Sí, está bien. Y la contestación no el cambia. update, ¿cuál es el La update? contestación no cambia. Sigue siendo que no. No es una cuestión de que no, es que estamos evaluando otros escenarios. Otros escenarios como las tasas contributivas, como... Correcto. ok. Pero el IBU no. Y le seguiremos preguntando. Sí, sí, sí. Hasta que veamos el informe final y las Claro, recomendaciones claro, finales. claro. Pues tenemos ¿Para fe, cuándo somos es el hombres de informe- ¿Para fe. cuándo es el informe final? O sea, ¿cuándo el comité? Bueno, ya nosotros hemos presentado legislación en esta primera sesión legislativa y vamos a continuar trabajando para en la próxima sesión presentar las próximas piezas legislativas sujeto a la recomendación de la gobernadora que le vamos a presentar, pues que en la próxima sesión se atiendan esas recomendaciones. Tenemos el IBU. El IBU es lo que tenemos, ¿verdad? Pero el exgobernador Alejandro García Padilla, que es el propulsor del IVA, yo creo que llegará a la tumba diciendo que el IVA era una mejor herramienta. ¿Usted ve algo, una posibilidad de cambio o cuál es la diferencia entre uno y otro que hace imposible el IVA? Es que si miramos el impuesto, Ujú. a eso yo le diría, si miramos el impuesto sobre ventas y uso, el IBU hoy, Ajá. como lo tenemos en Puerto Rico, Ujú. tiene ciertas características de un IVA. Ok. Si fuera un impuesto sobre la venta puro, Ujú. no se pagaría en la cadena, se pagaría solamente en el último, Una sola vez. en el último punto de venta. Ujú. Así, entonces, si tú le preguntases a los comerciantes hoy en día si el IVA en la cadena presenta contratiempos, dolores de cabeza en su administración y en su implementación, pues ustedes se podrán imaginar la contestación. Así que esta noción también de que el IVA se fiscaliza solo y que... Bueno, la presunción es que el IVA se paga una sola vez. Tú sabes, cuando el producto entra, cuando el producto entra. Bueno, el concepto del IVA, pues, al igual que como hoy en la importación, en la introducción se paga un En la impuesto introducción, sobre la venta y se claro. genera algún tipo de crédito en la cadena, así es que básicamente opera el impuesto sobre valor añadido. Un impuesto, un IVU puro, digamos, no tendría esos pagos en la cadena y En la se pagaría cadena. Pero solamente en el último punto usted de puede venta. reconocer que el IBU es alto. Ah, totalmente. Es casi confiscatorio. Definitivamente. O sea, entre lo que tú pagas el IBU y te vas a comer y pagas el IBU más la propina, te clavaron Bueno, no, el y ticket. no, y la Te clavaron y la el contribución ticket. son ingresos. Puedo Y coincidir. la Exacto. contribución son ingresos. Sí, puedo coincidirle que tanto en el IBU como en la contribución sobre ingresos y en este caso que como estábamos hablando hace unos minutos, el arbitrio de vehículos de motor son tasas y escalas que necesitan revisarse porque llevan años sin esa revisión y esa modificación. Secretario, ¿qué edad usted tiene? 36. Y ya fue gobernador interino. Ya fui gobernador. ¿Y qué tal?
36 horas, las 36 horas más... A ver, cuéntame. Interesante. Más interesante. Nada, fue 12 de mayo, 6 de la tarde. ¿Por qué tú te ríes cuando le pregunté la edad? No, le dije interesante porque no encontraba la palabra para ayudarle un poco antes que No, buscar no, una palabra que yo le trajera tengo- problemas. Estabas tengo que- tirándole un Le tiré lifesaver. una No, salvación. tengo que decir, no, eso no estaba en las cartas, eso no estaba en los planes, pero es parte de la responsabilidad cuando uno asume Claro. esta posición. Y fueron 36 horas de fungiendo como gobernador interino, y básicamente pues manteniendo informada a la gobernadora sobre cualquier suceso que hubiese podido ocurrir. Y fue más bien una gestión básicamente administrativa, no Claro. hubo ninguna Mire, pero función dígame una adicional cosa. más allá de la de Está bien, secretario de pero Hacienda. cuénteme algo. ¿Le gustó? No tenía mucha paz mental, en ese... La paz mental se brega con otras cosas. Llega a su casa y se da una cavita. ¿Le gustó? O sea, sé que se sentía que le dijeran gobernador. Raro. Raro. ok. Raro, porque eso no, Claro, como le dije, eso no pero estaba en los como, planes. como yo siempre le digo a todos nuestros Magic Lovers, busquen nuestro video en YouTube para que vean la sonrisota que se sacó cuando le dije si le gustó. Bueno, Le gustó. Bueno, dígame oye, que no. espérate. Eso está bien, Oye, que oye, le guste. Oye, pero esas 36 pero es un honor Pero ser exacto, gobernador yo lo del digo. país. O sea, a mí Al a igual- al cualquiera igual le como- gustaría ejercer como ¿Y por qué gobernador otra del razón país. yo lo O sea, diría si no fuera es por un eso? honor. no, es parte de la responsabilidad. Y mi día no cambió. Yo seguí Sí. trabajando desde el Departamento de Hacienda, pero simplemente pues pendiente que cualquier situación que necesitase de mi atención como función de gobernador interino en ese momento, pues atenderla. Muy bien. La oficina de Hacienda es más bonita que la No, la de Hacienda es más. la del trono. Y no tiene hongo. No tiene hongo. Una vista espectacular. Gracias, secretario. Gracias a Gracias ustedes. por estar aquí con Gracias a nosotros al secretario de Hacienda, Ángel Pantoja. Primer round. Lunes a viernes de 6 a 9 y 14 de la mañana por Magic, donde todo comienza.